En este video estudiaremos el concepto de magnitud, los tipos de magnitudes, magnitud escalar, magnitud vectorial, los vectores, los elementos de un vector, norma o tamaño y dirección, y representación gráfica. Además, estudiaremos multiplicación de un escalar por un vector. Vectores, conceptos básicos. Magnitud, todo lo que se puede medir. O sea, todo aquello que se pueda medir es magnitud. Ejemplos: el área de una superficie, el volumen de un recipiente, la temperatura, el tiempo, etc. Las magnitudes pueden ser vectoriales o escalares. Una magnitud escalar está dada por un valor, cantidad o tamaño. Ejemplo: la longitud entre dos puntos es de 5 centímetros. O sea, la longitud es un escalar. Mientras que las magnitudes vectoriales, además de tener tamaño o valor, poseen dirección. Ejemplo: una velocidad de 60 km por hora hacia el norte. Entonces, la magnitud es de 60 km por hora y la dirección hacia el norte. Las magnitudes vectoriales se representan por medio de vectores. Un vector es un segmento dirigido, denominado también flecha o sajita, que consta de punto inicial, origen o cola, y punto final o cabeza. Geométricamente, un vector queda determinado por dos puntos, bien sea en el campo bidimensional R2 o en el campo tridimensional R3. Vamos a ver la representación gráfica de un vector. Entonces tenemos el vector AB. A es el punto inicial, B es el punto final y se simboliza o se denota vector AB con las letras AB, o sea, el punto inicial, punto final, y encima una flecha que nos indica que es un vector. Elementos de un vector. Primero, magnitud. La magnitud, norma o tamaño de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Dado el vector AB, la magnitud del vector AB se simboliza vector AB entre valor absoluto o simplemente AB. Tener en cuenta nada más únicamente las letras AB sin la flecha de vector. Dirección es el ángulo medido en sentido antihorario que forma la parte derecha del eje X con el vector. Veamos en el siguiente gráfico. Primero, dadas las componentes, hallar la magnitud y dirección. Sea A, punto A de coordenadas A de abscisa, B de ordenada. O A, se va a unir el origen del plano cartesiano con el punto A. O A mediante una flecha es el vector OA o simplemente el vector A. La magnitud del vector OA, simbolizada OA sin flecha, la raíz cuadrada, la suma de las cuadradas, las componentes, o sea, A al cuadrado más B al cuadrado. La dirección, entonces, es el ángulo formado por la parte derecha del eje X y el vector dado, entonces será el ángulo teta. Teta será arco tangente de cateto opuesto, que es B, sobre cateto adyacente, que es A. Segundo, dada la magnitud y dirección, hallar las componentes del vector. O sea, ahora conocemos la magnitud y dirección, vamos a regresarnos a hallar la componente. Magnitud OA y dirección teta. Si el vector A está dado por AB, por las componentes AB, A de abscisa, B ordenada, entonces tenemos coseno de teta será cateto adyacente, que es A, sobre magnitud de A, que es la hipotenusa. Despejando, tenemos que A, que es la abscisa o cateto adyacente, será magnitud de A por el coseno de teta. Análogamente, B es la magnitud de B por el seno de teta. Entonces, como conocemos la magnitud y el ángulo o la dirección, podemos hallar sus respectivas componentes A y B. Multiplicación de un escalar por un vector. Sea alfa número real, sea alfa pertenece a los reales, un escalar. Sea A de coordenadas x1, x2. Se define la multiplicación del escalar alfa por el vector A, simbolizada alfa A, mediante la expresión alfa A igual a alfa por las componentes x1, x2 igual alfa x1
alfa x2. Es decir, para multiplicar un escalar por un vector, basta multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector. Observación. Si alfa es mayor que 0, entonces vector A y vector alfa A tienen la misma dirección. Y si alfa es menor que 0, entonces vector A y vector alfa A tienen direcciones opuestas o contrarias.